Hola, bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos compartiendo por este medio mientras estamos en cuarentena todavía en Chile. Y estoy en una serie que he denominado Caminando con Dios, la vida de peregrino, lo que significa progresar como peregrinos en este camino que la Biblia dice que nos va a llevar algún día a estar en la presencia de Dios, a estar en el cielo. Si nos mantenemos en esta fe, si nos mantenemos siguiendo a Cristo por este camino. Es más, la Biblia dice que Él es el camino y que nosotros al seguirlo a Él estamos yendo camino a nuestro Padre Celestial. Y un poco inspirado por el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, hemos visto diferentes cosas que enfrenta cristiano, el peregrino, como últimamente ha llegado a él, a su familia, que ya llegaron a conocer también a Jesucristo como su Salvador, y están al pie del monte Sinaí. Ahí los dejamos la última vez que vimos a Peregrino unos domingos atrás. Recuerden que no solamente ha llegado su familia, pero también ha llegado un amigo de él que ha conocido en el camino, se llama Pastor, y él lo está guiando por la palabra de Dios para que él vaya creciendo y entendiendo y se pueda mantener en este camino. Intentaron subir el monte Sinaí, intentaron subir para ellos acercarse más a la ley de Dios, a guardar la ley de Dios, porque llegaron algunos hermanos, decían ser hermanos en Cristo, que les dijeron, ya es muy bueno que ustedes hayan aceptado a Cristo, pero también tienen que guardar la ley para asegurar su salvación. Y estos legalistas les presentaron un falso evangelio. Algunos dicen, pastor, eso es fuerte decir que es un falso evangelio. Bueno, la Biblia es clara, podemos ir nosotros a Gálatas, en nuestras Biblias, el libro de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y versículos 8 y 9. Todo el libro de Gálatas es dedicado a la libertad que tenemos nosotros en Cristo. Y hay unos cuantos que la verdad les da temor realmente hablar de la libertad que tenemos en Cristo, porque ellos están convencidos, como legalistas, que la gente se va a aprovechar de esa libertad, que ellos van a vivir como les dé la gana, que realmente no van a seguir a Cristo. Pero un verdadero creyente va a querer progresar y crecer en los caminos del Señor. Y aunque se van a desviar de vez en cuando del camino o van a cometer errores o por un tiempo van a hablar de querer volver a Egipto, como lo hicieron los israelitas que estuvieron en el desierto. Pero con todo eso, ellos van a continuar haciendo algo de progreso en el caminar con el Señor. Y en el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas dice lo siguiente. Pablo aquí hablando a los de Galacia les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí lo llama un evangelio diferente. Y él dice que es un evangelio que los ha apartado de la gracia de Cristo. O sea, no tiene que ver con la gracia de Cristo. Y eso es lo primero que quiero que ustedes reconozcan. Ustedes tienen que ver que cuando nosotros insistimos en volver a la ley, cuando nosotros insistimos en agregar reglas y normas de comportamiento para asegurar nuestra relación con Dios, lo que estamos haciendo es dejando de lado la gracia de Dios. No estamos dependiendo de Dios para esta relación, no estamos buscando que el fundamento de esa relación se base en el favor no merecido de Dios, porque ya estamos buscando nosotros establecer el favor, ya estamos buscando nosotros, por nuestras buenas obras, poder acercarnos a Dios, comprobar que somos sus hijos o tener algún mérito delante de Él para ser establecidos en esa relación. Entonces, por eso él lo llama un evangelio diferente, porque ese no es el evangelio depende de la gracia de Dios. Él inicia el buscarnos y salvarnos, y lo hace por medio de un favor que nosotros no merecemos. No nos hemos ganado ese favor. Versículo 7. No que haya otro, dice, sino
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, esté reservado bajo el juicio de Dios. Eso es lo que significa anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, lo repite una vez más para asegurar de que ellos entiendan qué tan serio es que nosotros caigamos en esta trampa del legalismo. Y es por eso que Pastor le quiere corregir este pensar a Peregrino, a su esposa y sus hijos y decir, no tienen por qué subir al monte Sinaí. La ley tuvo su lugar, nosotros ya hablamos de eso hace unas semanas atrás, pero no es para nosotros guardarla hoy día en la misma forma que lo guardaban en el Antiguo Testamento y especialmente no como lo guardaban los saduceos y los fariseos, buscando de esa forma establecer su propia justicia ante Dios. El argumento de Pablo en este libro es que ni siquiera él como fariseo pudo encontrar una forma por medio de la ley de tener esa relación con Dios que una persona no salva busca tener. El versículo 15 de Gálatas capítulo 1 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase ante los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces él está diciendo, yo no busqué ni la aprobación de los hombres, ni estoy yo buscando la aprobación de Dios por medio de guardar la ley. Si ustedes leen en Filipenses, Pablo dice, lo que yo antes tenía en cuanto a mi religión, habiendo sido circuncidado al 8º día y guardando en una forma irreprensible la ley de Dios, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nosotros no podemos estar dependiendo de Cristo y también dependiendo de la ley. No podemos estar buscando seguir a Cristo y seguir cumpliendo reglas y normas establecidas en el Antiguo Testamento. Y muchos creyentes hoy día están confundidos de eso porque dicen, bueno, pero tenemos el Antiguo Testamento, Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ya hablamos un poco de eso hace unas semanas atrás, especialmente la ley moral de Dios sigue vigente. No matarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos esos que son lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos siguen en vigencia. Jesús claramente lo dijo, que Él no vino a abrogar esa ley. Pero ya no estamos bajo la ley cívica y ya no estamos bajo la ley religiosa de los judíos. No es necesario que nosotros guardemos esa ley. Y eso era lo que querían que estos que estaban en Galacia, que le iban siguiendo al apóstol Pablo, cuando él estaba predicando, ellos le seguían y decían, ya que ustedes han aceptado a Cristo, ahora se tienen que circuncidar, tienen que guardar estas fechas especiales, o sea, los querían volver parte de la nación de Israel, si querían ellos asegurar así su salvación. Y por eso en Hechos capítulo 15 vemos que se reunieron los apóstoles para decidir esto una vez para siempre. El legalismo, el volver a la ley, tiene una apariencia de piedad, tiene una apariencia de santidad, pero enfoca más en el hombre que en Dios, enfoca en mis habilidades y no en la gracia de Dios. La ley es algo que nadie puede cumplir. La palabra de Dios claramente lo dice, pero nos apunta a Cristo y nos hace sentir la necesidad de la gracia de Dios y su amor. El legalismo promete por lo menos 3 cosas, pero no las cumple. Primero, promete un más alto nivel de conocimiento. Esto es lo que los gnósticos, casi 2000 años atrás, cuando comenzó la iglesia, habían un grupo de gnósticos, el gnosticismo les prometía a ellos un conocimiento mayor si ellos estudiaban ciertos misterios y llegaban a conocer el misterio y todo, podían de esa forma acercarse más a Dios. Y el legalista te promete eso. Si tú aprendes cómo guardar la ley de tal forma que puedes acercarte más a Dios, serás aprobado por Dios en tu comportamiento. Pero enfocan en tu comportamiento, en tus fuerzas
y no el comportamiento basado en la ayuda que Dios te da para obedecerle. Y esa es una de las claves. Segundo, promete un más alto nivel de cautela, o sea, de espiritualidad, de cuidar, de no caer en el pecado. La ley te va a ayudar a que no peques, pero la Biblia claramente dice que eso tampoco servía, que el pueblo de Dios, aún con la ley, le desobedecían a Dios. Y ese es el fariseísmo, o sea, que los fariseos insistían de que no podían acercarse al pueblo, no podían tocar ciertas cosas inmundas, vivían separados de todo, un poco como el monasticismo, los que se subían al monte y querían estar separados del mundo, que es lo que ellos prometían, era un alto nivel de compromiso, una cercanía más a Dios. Yo me voy a apartar del mundo para acercarme a Dios. Jesús nunca practicó el legalismo, él nunca estuvo a favor del legalismo, es más, estuvo siempre en contra de los legalistas y los que se querían separar del mundo. Por eso lo acusaban a él de ser amigo de pecadores, porque él estuvo en el mundo, pero nunca fue del mundo. Y esa es la diferencia que tienen los legalistas de Jesucristo. Es más, no siguen el ejemplo de Cristo en ninguna forma, siguen más bien a los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús. El legalismo produce primeramente idolatría, porque es ponerlos a ellos y sus habilidades de guardar la ley antes que a Dios, porque la idolatría es poner a cualquier persona o cosa en el lugar de Dios. En este caso ellos ponen la ley ante poner el amor que tienen a la ley por encima del amor que deberían tenerle a Dios, viene a ser idolatría. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, aquí él tiene miedo de los que vienen representando la ley de Dios, y teme más a ellos que a Dios. O sea, es una forma de idolatría. Él les tiene más respeto y más consideración a estos religiosos que decían ser cristianos que a Dios mismo, porque Dios dijo que Él como Dios no hace acepción de personas y que tanto el gentil como el judío puede ser salvo y que deberían todos formar parte de la misma familia de Dios. Así que Pedro se dejó llevar, y no solamente Pedro, pero Bernabé dice aquí, y otros se dejaron llevar por esta forma de pensar, esta idolatría. Segundo, produce condenación. Se establecen ellos como jueces de los demás y crean divisiones entre los hermanos. Seguimos leyendo ahí en el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto es lo mismo que decía Jesús de los fariseos en su tiempo, cuando él decía: ustedes atan a los hombros y a las espaldas de sus seguidores unas cargas que ustedes mismos no están dispuestos a alzar. La tercera cosa que produce el legalismo es orgullo. No hay amor al prójimo. Seguimos leyendo ahí en el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros nos hallamos pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, él dice, no tenemos por qué volver a la ley que me vuelve a repetir continuamente que yo le estoy fallando a Dios, estoy ignorando. Entonces, la relación
que tengo establecida por medio de Cristo Jesús. Y entonces vemos un orgullo de parte de ellos que dicen, nosotros podemos cumplir la ley, nosotros podemos buscar en la ley ser declarados justos ante Dios y podemos nosotros llevar a otros a este grupo como especial y encerrado por medio de la ley para que nosotros seamos considerados mejores o en otra clase de creyente que los demás, que son gentiles, que están lejos de Dios y no tienen las tradiciones que tenemos nosotros los judíos. La raíz del problema realmente es este. Y pastor le pregunta a Peregrino, ¿por qué te dejaste llevar por esta falsa doctrina? ¿Por qué comenzaste a pensar que la ley era algo que tenías que guardar? Y Peregrino dice, es que siento que es la única forma que yo pueda ser aceptado por Dios, perfeccionándome de esta forma, porque todavía peco, todavía cometo errores, todavía tengo la tendencia de alejarme de Dios. Y hay una confusión entre muchos creyentes. Hay una confusión en la forma en que ellos se acercan a Dios, porque se sienten culpables por seguir pecando después de haber conocido a Cristo y de necesitar el tiempo para crecer y dejar su vieja vida atrás. Y entonces caen en el error de no comprender el amor de Dios. Quiero que me escuchen con cuidado, porque aquí muchos se confunden y me han acusado de hablar algo que no es bíblico. El amor de Dios es incondicional. Si lo lees en la palabra de Dios, vas a saber que el amor de Dios, que Él extiende a la humanidad, es basado en su gracia y su misericordia, o sea, es incondicional. Pero sus promesas de bendición son condicionales. O sea, si yo quiero ser bendecido por Dios, si yo quiero ser el que recibe los beneficios de ser un seguidor de Cristo, entonces ahí yo tengo que obedecer, porque la obediencia es el camino a la bendición. Pero aun cuando yo no siempre obedezco a cabalidad la ley de Dios, Dios todavía me ama. Y muchos de nosotros nos sentimos tan alejados de Dios por nuestro comportamiento que olvidamos que el amor de Dios no ha cambiado para nosotros. La aceptación que tenemos ante Dios no ha cambiado. Somos aceptos en el amado. Es por eso que es por gracia. No lo merecemos. No nos tenemos que ganar el amor de Dios. Les quiero recordar la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó de su padre, de su familia. Fue y vivió en una forma desenfrenada. Y cuando llegó por fin al punto en que la Biblia dice volvió en sí, o sea, llegó al punto de reconocer su error y se arrepintió, él dijo, voy a ir y le voy a decir a mi padre, yo he pecado ante ti y ante Dios y no merezco ser tu hijo. Ahí vemos la clave, no merezco ser tu hijo. Muchos de nosotros decimos lo mismo ante Dios, yo no merezco ser hijo de Dios. Y entonces buscamos, en lugar de buscar un verdadero arrepentimiento, y buscar que Dios por su poder nos cambie, buscamos hacer el cambio nosotros en nuestras fuerzas, siguiendo reglas y normas establecidas por los hombres en un sistema de legalismo. Corta tu pelo de esta forma, vístete con terno y corbata, llega al culto a esta hora, sirve a Dios de esta forma, haz esto, no hagas aquello, y con esas normas y reglas creemos poder establecer una relación con Dios donde Él ahora sí nos va a amar, cuando nunca nos dejó de amar. El buen comportamiento debería más bien ser en respuesta al amor de Dios, reconociendo que Él nos ama, reconociendo que por su gracia y su misericordia Él nunca ha dejado de amarnos. Nosotros deberíamos tener en nuestro corazón un agradecimiento y un amor por Dios que facilita esa obediencia. Ahora yo soy el hijo que sé que no importa lo que yo haga, mi papá, mi mamá me van a amar y por amor, como dice Hebreos capítulo 12, me van a castigar, me van a disciplinar, pero aún en esa disciplina están mostrando amor. Y por ese amor yo voy a amar a Dios. La Biblia claramente lo dice. Yo no tengo por qué temer cuando tengo una relación de amor con Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, la Biblia también dice, yo amo a Dios porque Él me amó primero.
Así que así debería ser la relación que tenemos nosotros con Dios. Primero de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Así que no solamente el legalismo nos aleja de la gracia de Dios, pero nos aleja del amor de Dios, de la relación que deberíamos tener con Dios. Ya lo volvemos una religión en lugar de una relación. Versículo 18 de Primera de Juan dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si tienes una relación de amor con Dios, no tienes por qué elegir en tu mente el ídolo de tu propia habilidad o un sistema del legalismo para nosotros poder llegar a Dios y así hacer que Él nos ame. Si Él ya nos ama y tenemos esa relación asegurada con Él, no tenemos por qué caer en este error del legalismo. El legalismo, la verdad, lo tiene al revés. Yo obedezco a Dios porque yo temo su juicio y así me gano el favor de Dios y el amor de Dios. Me gano la gracia de Dios. Si yo me la gano, entonces ya no viene a ser gracia, lo dice Romanos. Esa es la base de una religión y realmente todas las religiones del mundo son esa clase de religión. Entonces, el ser cristiano es completamente diferente a las religiones del mundo, en que yo por la gracia de Dios tengo una relación con Dios que yo no merezco. Yo no me la puedo ganar, porque Dios me sigue amando. Entonces, Peregrino dice, pero ¿qué dice la Biblia de que yo debo temer a Dios? ¿Por qué lo dice? Bueno, Pastor le dice, ese temor es respeto que todo hijo tiene a su padre por la autoridad que tiene. Si yo obedezco por amor, no tengo por qué temer. Pero si no obedezco, entonces ahí sí espero la disciplina que vendrá de mi Padre Celestial porque Él me sigue amando. Esa disciplina es por amor. El legalismo cancela entonces o intenta cancelar la gracia de Dios. Hace un cortocircuito en nuestra relación con Dios. La gracia de Dios hace posible no solamente nuestra salvación, sino también hace posible la vida que nosotros vivimos para agradar a Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es la gracia de Dios. En Gálatas capítulo 1, volvemos a Gálatas 1, dice versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, el llamado a la salvación es por medio de gracia en Cristo Jesús, para seguir un evangelio diferente. Y no hay un evangelio diferente, dice, porque ellos están pervirtiendo el evangelio de Cristo. También en capítulo 2 y versículo 21. Dice lo siguiente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo no tuvo que morir si yo puedo acercarme a Dios con mi buen comportamiento. Si yo puedo recibir de Dios mérito, si yo puedo recibir la salvación, si yo puedo recibir su amor, si yo puedo establecer una relación con Dios por medio de mi buen comportamiento, entonces yo no necesito a Jesucristo. Su muerte en la cruz fue de más, fue de sobra, ya no era necesario. Y es una forma en realidad de despreciar la muerte de Cristo como regalo de Dios por medio de su gracia. Es no solamente no entender la gracia de Dios, pero tampoco apreciarlo y agradecer a Dios. Pero la gracia de Dios no solamente hace posible mi salvación, hace posible que yo viva una vida que le agrada a Dios. Gálatas capítulo 3 y versículo 2 dice esto. Pablo pregunta: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La Biblia claramente dice que cuando aceptamos a Cristo, Él por su Espíritu, siendo el Espíritu Santo Dios mismo, Él viene a morar en nosotros por su Espíritu. Y ese Espíritu es un espíritu de poder, no de cobardía, no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Si ese Espíritu Santo está en mí y yo me someto a ese poder que opera en mí, entonces yo tengo el poder para vivir una vida que le agrada a Dios. El versículo 5 dice lo siguiente: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra pregunta. Todo lo que los que están ministrando en la iglesia lo están haciendo por sus propias fuerzas, lo están haciendo por cumplir la ley o lo están haciendo por el poder que el Espíritu Santo les da. Sabemos que el Espíritu Santo es el que produce el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. El Espíritu Santo es el que produce esas cosas en nosotros, no nuestra carne. Y cuando nosotros tratamos de esforzarnos a hacerlo sin ayuda del Espíritu, ahí es cuando entramos en legalismo. Este cortocircuito también lo menciona Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 2 en adelante. O podemos leer desde el 1 para tener el contexto. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo dice: yo anhelo que ellos sean salvos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces el legalismo crea este cortocircuito en nuestra relación con Dios. Busca establecer su propia justicia por un buen comportamiento en nuestras propias fuerzas y no busca amar a Dios por la gracia que Él nos ha dado y simplemente aceptar lo que Dios nos ha dado como un regalo no merecido. ¿Por qué podemos decir entonces que somos libres de esta necesidad de vivir de acuerdo a la ley de Dios? Bueno, porque vino Cristo. Y en su muerte la Biblia dice que Él hizo posible que nosotros naciéramos de nuevo espiritualmente. Eso primeramente nos hace hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad, una nueva relación. Lo dice Gálatas capítulo 3. Volvemos al libro de Gálatas. Como han visto, esto es casi un estudio del libro completo de Gálatas. Los estoy guiando por los argumentos que hizo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para batallar contra el legalismo. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 26. Dice lo siguiente: pero antes que viniese la fe, o sea, antes que viniese la vida de seguir a Dios por fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era un esclavo que llevaba a los niños al colegio y aseguraba que hicieran su tarea. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por guardar las obras de la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si ya somos hijos, no necesitamos la ley que nos lleva a Cristo, porque ya nos trajo a Cristo. La ley cumplió su propósito, nos hizo sentir la necesidad de salvación en Cristo, nos hizo sentir que somos pecadores, nos resaltó en nosotros la necesidad de Dios. La segunda cosa que asegura que somos libres en Cristo es que nuestra fe está puesta en la gracia de Dios, no en nuestras obras, no en nuestras propias habilidades. O sea, es una nueva forma de pensar. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 10. Es un poco largo, pero es importante leerlo todo. Dice: y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, para guardar la ley, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que si está obligado a guardar, que él está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea, ya han abandonado la gracia, han dejado la gracia. No puedes estar en la micro o en el bus, como dicen en algunos países.
No puedes estar en la micro de la gracia y a la vez estar en la micro de la ley. No van a llegar al mismo destino. Y algunos creen que uno los puede mezclar. Es imposible. Uno va en una dirección y el otro va en otra dirección. Entonces no puedes tú estar confiado en la gracia de Dios y a la vez estar confiando de que tú puedes guardar la ley, que es algo imposible para hacer. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, no es una fe sin obras. Las obras vienen, las obras son parte, pero no para agradar a Dios, para recibir su favor y su mérito y su salvación, sino porque ya he recibido su mérito, su gracia y su salvación. Es diferente, es lo opuesto a lo que enseñan los legalistas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Él dice, estoy confiando de que ustedes van a pensar en una forma correcta. Esta es una nueva forma de pensar, una forma de pensar en libertad. Entonces, no solamente porque somos hijos de Dios, somos libres por medio de la gracia, pero también porque nuestra fe está puesta en esa gracia de Dios y no en nuestras obras. Y tercero, porque dependemos del Espíritu de Dios, no de nuestra carne. Tenemos un nuevo poder. Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué lo menciona de esa forma? ¿Por qué lo resume de esa forma? Porque cuando nosotros vivimos en la carne, vamos a enfocarnos en cumplir la ley. Estamos pensando en nuestra carne, estamos pensando en nuestra habilidad de cumplir con Dios en lugar de depender del Espíritu. Pero cuando andamos por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, ya no necesitamos de la ley. La ley cumplió su propósito, nos trajo a Dios, ya recibimos el Espíritu de Dios y ahora tenemos a Dios mismo, el escritor de la ley, que nos susurra en el oído y nos guía por el camino y nos dice, eso es correcto y eso no es correcto. Entonces no tenemos nosotros que aprender un montón de reglas y normas de comportamiento. Tenemos que simplemente ser sensibles a la voz de Dios en nosotros por su Espíritu que nos dice, este es el camino, anda por él. Ahora, el problema es que el legalista duda de su relación con Dios. Duda realmente si va a poder escuchar el Espíritu de Dios en él. No tienes que buscar la aceptación de Dios, ya la tienes. En Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6. Y este pasaje está tan lleno de doctrina que no tengo el tiempo en el mensaje de hoy de decirles, de desempacar todo lo que contiene este pasaje, pero quiero resaltar nomás un punto. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántas veces repite la palabra gracia? Es porque todo depende del favor no merecido de Dios, de su gracia. No depende de nuestro comportamiento, depende de la gracia de Dios. Así que no confundamos, como muchos legalistas confunden, que nuestro comportamiento
hace que nosotros podamos acercarnos a Dios para ser salvos, o para mantener nuestra salvación, o asegurar nuestra salvación. Nuestra relación está asegurada en Cristo Jesús. Por su amor, Él nos extiende el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, cuando ya somos hijos, debemos comportarnos, pero tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar por el camino correcto y no dependemos de un montón de reglas y normas. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Aceptarás lo que Dios dice acerca de ti, que Él te acepta en el amado? Que Él por su gracia te hizo renacer como un hijo, que Él no te va a despreciar, que Él no te va a desechar simplemente porque desobedeces. Establecer tu propia justicia es un gran error, es una gran tentación. Querer nosotros establecernos ante Dios en nuestras fuerzas es una tentación que vamos a encontrar todos los días. Pero la Biblia claramente dice que no lo podemos lograr. La única forma que podemos ser aceptos en el amado es aceptar lo que Él ya nos dio en la salvación, que es la gracia de Dios y el Espíritu que mora en nosotros, que nos guía en esa gracia, ese poder, esa fuerza y aún el deseo para seguir en los caminos del Señor y obedecerle. No deseches la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Yo no desecho la gracia de Dios, porque si fuera por la ley, la salvación, entonces de más murió Cristo. No pongas de lado, no limites en tu mente la gracia de Dios. Acéptala nomás, acepta la condición en la que te encuentras hoy como hijo de Dios. Y si has desobedecido, no busques por una ley, no busques por una norma ser acepto en el amado. Simplemente apóyate en la gracia de Dios, pide perdón. La Biblia claramente dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerda cuando volvió el hijo pródigo. Él le dijo a su padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y el papá acepta que él ha pecado. No minimiza el pecado, pero le perdona. Y lo viste como hijo, le pone el anillo en la mano y tienen un gran banquete. La Biblia dice que hay una celebración cuando nosotros pecamos y después venimos y le pedimos perdón a Dios. Y es exactamente lo que hizo el hijo pródigo. Para acercarse a Dios, él dijo, yo no merezco ser tu hijo. Le dijo a su padre, yo dependo de tu gracia, estoy buscando que tú extiendas tu gracia y que me hagas solamente uno de tus jornaleros. Y él dijo, no, tú eres un hijo. No te puedo aceptar como jornalero, eres un hijo. Y lo acepta de nuevo como un hijo. Yo creo que el hijo ahí cambió la relación que tenía con el padre por agradecimiento, reconociendo que él había recibido la gracia de Dios. Por eso yo les animo a que cambien su pensar en cuanto a reglas y normas establecidas por los hombres y busquemos más bien esta libertad. No el libertinaje, pero una verdadera libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, yo pido por los que están al alcance de mi voz, que los protejas de este gran mal, este gran error que circula en muchas iglesias, esto de establecer un montón de reglas y normas de comportamiento, donde el enfoque es eso y no tu gracia, tu misericordia y tu amor. Pido, Señor, que nos ayudes por tu Espíritu a tener tanto amor por ti, porque tú nos amaste, que podamos nosotros ser fieles y obedecerte por ese amor y no por el temor que trae el legalismo. Pido, Señor, que nos libres de cualquier vestigio que tengamos nosotros